En los primeros meses, cuando Putin viajó a la India y habló con Modi, y luego fue a China para reunirse con Xi Jinping, ya se podía intuir lo que estaba sucediendo. En mi caso, seguí el rastro del comercio de petróleo y gas, observando dónde se estaban construyendo las líneas de suministro. Pronto quedó claro, habían llegado a un acuerdo. Rusia vendería su petróleo y gas a China e India, y con ese dinero compraría productos de esos mismos países para sustituir lo que ya no podía adquirir de Occidente. No disponían de dólares para hacerlo, pero encontraron una solución eficiente. Con el tiempo, todo encajó. China se consolidó como la gran fábrica del mundo, y si no es chino, probablemente sea vietnamita o de Bangladesh. Estos países están más que dispuestos a venderle a Rusia, porque para ellos no hay problema. Quieren ese negocio. Ellos fabrican de todo, y los rusos no se quedarán sin alternativas comerciales con Europa Occidental o Estados Unidos. Aquí es donde muchos estadounidenses no comprenden la realidad. No hay nada que se produzca en Estados Unidos que no pueda hacerse en otros lugares, y muchas veces mejor y más barato. Por ejemplo, los vehículos eléctricos. Hoy en día, los mejores autos y camiones eléctricos del mundo se fabrican en China. Este país lidera el mercado global en este sector, y ese es el futuro de la industria automotriz. Los chinos ofrecen productos de alta calidad a precios imbatibles. El mundo entero está haciendo esta transición, impulsado por preocupaciones sobre la contaminación, el cambio climático y, por supuesto, la necesidad de ahorrar en petróleo y gas. ¿Dónde compran estos vehículos? En China. Rusia puede modernizar toda su flota adquiriendo vehículos eléctricos de China, utilizando el dinero que obtiene por la venta de petróleo y gas. Con esos ingresos, no solo pueden comprar automóviles, sino también calefaccionar los hogares, generar electricidad y mantener su economía en marcha. Ya no se puede operar como antes. Si visitamos Cuba, vemos cómo todavía circulan autos de los años 50, reparados con piezas improvisadas y adaptaciones ingeniosas. ¿Por qué? Porque no pueden reemplazarlos. Pero el resto del mundo funciona de manera distinta. Es como decirle a Israel que no puede innovar en tecnología. Sería absurdo. Por otro lado, pensemos en algo curioso. La relación de los estadounidenses con las camionetas pick-up. Hay algo casi cultural en ello. Botas, sombrero vaquero y una pick-up se han convertido en el símbolo de un hombre auténtico en muchos lugares. Pero, ¿qué hay detrás de esta fascinación? No es que las camionetas tengan algo especialmente masculino o robusto. La razón se remonta a los años 60, cuando las compañías automotrices estadounidenses enfrentaron por primera vez una competencia real, después de mucho tiempo. Esta competencia provenía de Europa. Fabricantes como Volkswagen, Peugeot y Fiat, que se estaban recuperando de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, entendieron que debían superar a Estados Unidos para triunfar. Sabían que para entrar al mercado tenían que ofrecer un automóvil mejor y más barato. Vehículos como el Volkswagen Beetle revolucionaron el mercado, mientras que las empresas estadounidenses seguían produciendo esos enormes barcos sobre ruedas, como los antiguos Chevrolet o los Cadillac clásicos. De cualquier manera, las empresas automotrices estadounidenses se encontraban en serios problemas financieros. Se llegó a un acuerdo que cambiaría las reglas del juego. Se impuso un arancel del 25% a las camionetas provenientes de Europa. Este porcentaje es bastante alto en el negocio automotriz. ¿Qué significaba esto? Que cualquier camioneta pick-up europea debía sumar ese 25% adicional a su precio original para entrar al mercado estadounidense. Esto hacía imposible competir con los fabricantes locales. Para las compañías automotrices de Estados Unidos, este arancel fue una especie de regalo. Podían aumentar el precio de sus propias camionetas en un 20% y aún así seguir siendo más baratas que las importadas. Además, esa diferencia de precio se convertía en ganancia directa para ellos. Por supuesto, aprovecharon esta ventaja al máximo. No solo produjeron más camionetas, sino que comenzaron a publicitarlas como símbolos de masculinidad, apelando a jóvenes de 19 años que querían impresionar a sus posibles parejas con una pick-up que los hiciera sentir más atractivos. Todo esto no tenía nada que ver con la utilidad real del vehículo. Era simplemente una estrategia para maximizar las ganancias. Hasta hace 6 meses, el arancel para vehículos eléctricos provenientes de China era del 27%. Sin embargo, la administración Biden lo elevó al 100%. Este aumento drástico ha tenido un impacto significativo.
En Europa, por ejemplo, una cuarta parte de los vehículos eléctricos en circulación son chinos. En Estados Unidos, en cambio, no hay ninguno. Cero. ¿Has oído hablar de BYD? Es la empresa china más grande en la fabricación de autos y camiones eléctricos. Estas tres siglas representan el coloso de la industria automotriz china, superando incluso a Tesla en ventas de vehículos eléctricos en Europa. Aunque Tesla también opera en China, BYD domina el mercado local e internacional. ¿Qué significa todo esto? Estados Unidos se está aislando. Aquí no existen vehículos eléctricos económicos porque el mercado está protegido artificialmente por los aranceles. Los consumidores estadounidenses terminan siendo los más afectados, pagando precios altos por vehículos eléctricos que podrían ser mucho más accesibles. Para ilustrarlo mejor, pensemos en una empresa estadounidense que fabrique cualquier producto, desde calzado hasta cámaras. Ahora comparemos esta empresa con su competencia en Europa, Asia o África. Ambas intentan vender sus productos en el mercado global. Sin embargo, la compañía estadounidense enfrenta costos más altos porque, por ley, debe cambiar su flota a vehículos eléctricos y asumir los altos precios locales. Mientras tanto, la empresa europea puede adquirir vehículos eléctricos más baratos, lo que reduce sus costos operativos y le permite ofrecer mejores precios a los consumidores. Este patrón se repite en toda la economía. El resultado es que el competidor extranjero tiene una ventaja significativa, mientras que las empresas y los consumidores estadounidenses terminan pagando el precio de estas políticas proteccionistas. Las empresas estadounidenses que no tienen nada que ver con vehículos eléctricos también se ven afectadas por esta situación, pero parece que muchos no lo entienden. Es un poco como cuando todos asumieron que Rusia y China podían comprar todo el gas y petróleo que Rusia pudiera producir durante los próximos 50 años. ¿Realmente queremos que ese negocio prospere? Porque cuando termine la guerra en Ucrania, los rusos podrían decidir no vender más a Europa. ¿Por qué arriesgarse a que les hagan lo mismo otra vez? En cambio, podrían optar por quedarse con sus nuevos socios. Y eso ya está ocurriendo. Están construyendo gasoductos que conectan Rusia con India y China. Algunas de estas infraestructuras ya existían, pero las están expandiendo enormemente. Esto refuerza aún más el aislamiento de Estados Unidos. Han invertido sumas gigantescas en estas conexiones, lo que será otro argumento para mantener estas alianzas en el futuro. Por otro lado, China se define a sí misma como una nación de socialismo con características chinas. Este es el término oficial que utilizan para describir su sociedad desde hace muchos años. Curiosamente, ningún país se ha autodenominado nunca comunista. Por ejemplo, la antigua Unión Soviética era conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no como un país comunista. El comunismo era el nombre del partido que luchaba por implantar el socialismo, y esto ha sido así en todas partes. Solo en Estados Unidos se tiende a usar socialista y comunista como sinónimos. Pero ni los rusos ni los chinos han llamado jamás a sus sociedades comunistas. Mao no lo hizo, Lenin tampoco. Para ellos, el socialismo era el sistema que venía después del capitalismo, y el objetivo final era avanzar hacia lo que llamaban comunismo. En Europa, el socialismo es una parte normal de la política. Por ejemplo, en España, Pedro Sánchez lidera el Partido Socialista Obrero Español. En Francia, el bloque más grande de escaños en la Asamblea Nacional pertenece a una coalición llamada Nueva Unión Popular. Su líder, Jean-Luc Mélenchon, comenzó en el Partido Comunista francés, pero luego se unió al Partido Socialista. Ahora lidera un movimiento llamado Francia Insumisa, que forma parte de esta nueva coalición. En Francia, todo esto tiene sentido dentro de su sistema político. Hay un partido socialista y un partido comunista, y no siempre se llevan bien. En muchas familias francesas hay personas que son socialistas, otras comunistas y otras que no son ninguna de las dos, y todos se reúnen en un parque para un picnic sin problema alguno. Eso es algo normal en Europa, pero difícil de comprender para muchos estadounidenses. En Europa, la conexión con movimientos socialistas y comunistas está integrada en la vida cotidiana. Por ejemplo, el sistema de metro en París es extremadamente eficiente y ampliamente utilizado.
Este sistema lleva décadas siendo gestionado por sindicatos estrechamente relacionados con el Partido Comunista. Cuando te subes a un tren en París, puede ser conducido y limpiado por comunistas, y como turista estadounidense probablemente ni siquiera te des cuenta de que tu seguridad está en sus manos. Para muchos, el socialismo es un concepto que apenas entienden. Aquí podríamos agrupar a escandinavos, europeos occidentales y figuras como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez. Ellos no rechazan el término socialista, sino que lo aceptan como parte de su visión política. Cuando alguien utiliza el término socialista, ¿a qué se refiere exactamente? Hablan de una sociedad en la que fábricas, oficinas, tiendas y, en general, las empresas son operadas y gestionadas de forma privada. En este sistema, una minoría de empleadores contrata a la mayoría de las personas como empleados para trabajar en estas fábricas, oficinas y tiendas. Entonces, ¿qué diferencia esto del capitalismo que conocemos en países como Estados Unidos o la antigua Gran Bretaña? La respuesta de los socialistas es clara. Quieren que el gobierno intervenga de manera significativa para suavizar los aspectos más duros del capitalismo. Un ejemplo claro es el salario mínimo. Los capitalistas tienden a pagar lo menos posible a sus empleados, lo que puede hacer que la vida de estos trabajadores sea extremadamente difícil. Los socialistas apoyan la implementación de leyes de salario mínimo, estableciendo un piso por debajo del cual no se puede pagar. Si alguien paga menos, enfrenta consecuencias legales. Esto ocurre, por ejemplo, en la agricultura en California, donde los agricultores suelen contratar a inmigrantes mexicanos para trabajar por salarios muy bajos. Esta práctica ha provocado históricas protestas, como los boicots de las uvas, que destacaron las condiciones de trabajo de los recolectores. Sin embargo, entre los socialistas existen diferencias en cuanto al grado de intervención gubernamental. Algunos creen que es apropiado gravar a las corporaciones y a los ricos, pero sin imponerles tasas mucho más altas que a los demás. Otros argumentan que los impuestos deben ser progresivos. Cuanto mayor sea la riqueza de una persona, mayor debe ser el porcentaje que pague. Este enfoque representa una intervención más profunda en la economía. Por otro lado, algunos socialistas abogan por una regulación estricta de las condiciones laborales. Consideran que las corporaciones, en su afán por reducir costos, a menudo descuidan la seguridad de sus trabajadores, exponiéndolos a calor extremo, aire contaminado o agua insalubre. Para ellos es esencial que el gobierno supervise, controle y regule estas condiciones laborales. Además, el debate incluye cuestiones como si el gobierno debería garantizar educación gratuita para todos o acceso universal a la atención médica. En países como Francia y Alemania, la educación universitaria, tanto de grado como de posgrado, es gratuita. Este sistema lleva décadas en funcionamiento. En Francia, desde el nacimiento, una persona está cubierta por un seguro médico que incluye el parto y esta cobertura dura toda la vida. Puedo compartir una experiencia personal. Fui profesor visitante en la Universidad de París y al llegar me entregaron un certificado que incluía mi cobertura médica. Cuando tuve un problema de salud, como una infección de garganta, acudí al sistema médico. Presenté mi tarjeta y eso fue todo. No tuve que pagar nada. El médico me explicó que ellos trabajan con un salario fijo y no dependen del número de pacientes que atienden. Además, la clínica no tenía recepcionistas ni administrativos adicionales. Todo estaba digitalizado. Ingresaban mi tarjeta en un ordenador, registraban mi diagnóstico y la medicación necesaria, y listo. Este enfoque refleja una visión distinta de cómo el gobierno puede intervenir para garantizar derechos básicos, y para muchos europeos, estas políticas son una parte normal de la vida cotidiana. Después me dijeron que necesitaba hacerme un análisis de laboratorio. Fui a un centro cercano, presenté la misma tarjeta y todo funcionó igual. Nunca recibí una factura, nunca me cobraron ni un centavo. El médico me explicó: nuestro sistema no es como el de ustedes, no necesitamos cobrarte tanto porque no tenemos que pagar a cientos de secretarias y técnicos. Todo aquí está diseñado para ser más eficiente. Este es un ejemplo del socialismo en Europa Occidental. Cuando escuchas a Bernie Sanders decir que quiere aumentar los impuestos a los multimillonarios, establecer un salario mínimo más alto y garantizar atención médica universal, lo que está proponiendo es que los modestos niveles de apoyo social en Estados Unidos se eleven al estándar más generoso que se encuentra en Europa. Por cierto,
La mayoría de los países del mundo están en algún punto intermedio. Ofrecen más apoyo que Estados Unidos, pero menos que Europa Occidental. Muchos países tienen partidos comunistas, aunque no todos. Sin embargo, los partidos socialistas son casi universales. Incluso en Estados Unidos, aunque el socialismo siempre ha sido un movimiento pequeño, hubo un periodo en el que tuvo un impacto significativo, especialmente a principios del siglo XX. Entre 1912 y 1924, el socialismo ganó fuerza en Estados Unidos, en gran parte gracias a líderes como Eugene Victor Debs. Debs era más que un líder sindical. Era una figura que encarnaba las esperanzas de miles de trabajadores que enfrentaban condiciones laborales extremadamente difíciles. Como líder del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios, luchó no solo por mejores salarios y condiciones de trabajo, sino también por una visión más equitativa de la sociedad. Bajo su liderazgo, el Partido Socialista Americano llegó a ser una fuerza política significativa, desafiando el statu quo y abriendo debates sobre temas como la justicia económica y los derechos laborales. Debs fue arrestado en varias ocasiones debido a sus actividades políticas, pero su arresto más famoso ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Se le acusó de violar la ley de espionaje de 1917, una legislación que se utilizó para silenciar a quienes se oponían a la guerra. Durante su tiempo en prisión, Debs no dejó de luchar. De hecho, utilizó su encarcelamiento como una plataforma para destacar las injusticias del sistema, llegando a obtener 1 millón de votos como candidato presidencial mientras estaba tras las rejas. Este acto de resistencia simbolizó la determinación de los movimientos socialistas y laborales de la época. El legado de Debs no solo reside en sus acciones políticas, sino también en la inspiración que ofreció a generaciones posteriores. Su lucha recordó a los estadounidenses que el cambio social no es un lujo, sino una necesidad en tiempos de desigualdad. Aunque el socialismo en Estados Unidos nunca alcanzó la misma relevancia que en Europa, la influencia de figuras como Debs sigue siendo un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay quienes están dispuestos a sacrificarlo todo por un mundo más justo. Debs incluso se presentó como candidato presidencial mientras estaba en prisión y obtuvo 1 millón de votos. ¿Por qué estaba encarcelado? Durante la Primera Guerra Mundial, como líder del Partido Socialista, viajó por todo el país, en una época sin radio ni televisión, dando discursos en los que instaba a los trabajadores estadounidenses a no participar en la guerra. Su argumento era claro: esta es una guerra entre capitalistas que luchan por dominar el mundo. Ningún trabajador debería matar a otros trabajadores por esa causa. Por estas declaraciones, fue arrestado y encarcelado. Curiosamente, líderes de todo el mundo reaccionaron de manera similar al estallido de la Primera Guerra Mundial. Uno de ellos fue Vladimir Lenin, quien también se opuso a la guerra. Sin embargo, en su caso, tuvo que abandonar Rusia, ya que quedarse significaba enfrentarse a la cárcel. Lenin se exilió en Zúrich, Suiza, desde donde continuó su lucha política.